médicos, que son a los que nosotros de cierta forma auxiliamos. Bueno, voy a tratar de compartir en este momento mi tablero. El motivo de esto también, ahí es donde voy a requerir su apoyo, maestra, que si hubieran en el chat o alguna manita levantada de alguno de los chicos, usted me haga saber las dudas que ellos pudieran tener en algún momento, ya que pues yo no voy a estar concentrada en la ventana donde estamos en Meet, ¿sale? Cualquier cosa, pues voy a estar al pendiente. De acuerdo, yo se lo hago saber. Muchas gracias. Quisiera saber si alcanzan a ver la presentación. Listo, ya se está transmitiendo. Ya la podemos observar. Perfecto. Bueno, en la sesión pasada habíamos quedado en el tema principal, sobre todo en la determinación de sustancias. Ya les decía que la química analítica moderna tenía un papel muy amplio en la participación, en este caso, en cuanto a los delitos. Hablamos de algunas sustancias como fue la marihuana, la metanfetamina, la cocaína, el LSD, de esas sustancias que en este caso a través de la Ley General de Salud pues se persiguen, ¿no? Ya sea en los cuadros de competencias de acuerdo al delito que se persiga, que bien puede ser narcomenudeo, que lo sigue, digamos, de cierta forma los delitos del fuero común, narcotráfico lo persigue el fuero federal. Y pues las dosis basado a la aportación o a la parte del traslado o el consumo propiamente de cada una de estas sustancias, pues lo marca la Ley General de Salud en el artículo 479, cuando va a ser narcomenudeo, y ya hablábamos de esto en la sesión pasada. Hoy vamos a tocar un nuevo tópico que es referente a la parte de los delitos relacionados a la toxicología, cuando se trata de una intoxicación que puede ser de forma suicida, homicida o bien accidental o en este caso ocupacional. Entonces, las investigaciones van a surgir siempre y cuando nosotros estemos abocándonos a un agente tóxico en el cual se le haya sido o haya sido administrado a una persona. Para eso la toxicología forense tiene este amplio campo de la investigación toxicológica que va a centrarse en el conjunto de procedimientos analíticos. ¿Para qué? Para aislar, o sea, esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque en el proceso ADME, que es la manera en cómo se administra el tóxico, la manera en cómo ese tóxico se va a metabolizar, a distribuir y a excretar, son las condiciones en las que nosotros vamos a definir dentro de este campo, con apoyo del médico, cómo y qué indicio en este caso, en este tipo de muestra, sería donde se estaría aislando el tóxico, el veneno que estaríamos identificando y posteriormente estaríamos cuantificando, ya sea en personas que todavía tienen signos vitales o que están vivas o en cadáveres, con el fin de ¿qué? De saber si la muerte o si fue por causa de una intoxicación o algún agente tóxico,
en que la persona haya tenido ciertos síntomas, efectos que hayan sido provocados por un tóxico. Entonces, en el análisis químico toxicológico, buscamos entonces la separación o extracción del tóxico de la muestra, en este caso, llámese sangre, llámese orina, llámese cabello, algún órgano o contenido gástrico, todo donde nosotros dentro de la investigación creamos o relacionemos el cuadro tóxico basado en este punto en saber qué es en realidad lo que se está buscando en la persona que se cree que haya sido intoxicada de manera accidental, de manera homicida o de manera suicida. Posterior de eso, cuando ya separamos el tóxico, que es la principal función del perito químico, vamos a tener que detectar o identificar el tóxico y posterior cuantificar. Y ahí es donde entra el reto. Ustedes sabrán ya en su manera de su perfil, de su profesión, hay infinidades de sustancias en la naturaleza de manera natural, por eso se clasifican en tóxicos orgánicos volátiles, en tóxicos gaseosos, en tóxicos inorgánicos, en tóxicos orgánicos no volátiles, etcétera, etcétera. Podemos clasificarlo en infinidad y cada una de esas sustancias pueden agruparse en cada una de ellas. Y ese es el reto del químico. ¿Por qué? Porque muchos tóxicos, si estamos hablando en un occiso o en una persona que fallece, hay muchas características observables durante la necropsia en que vamos a ver de manera externa que se le conoce como un estudio macro del cuerpo, que van a dejar ciertos vestigios, que van a dejar ciertas huellas o indicativos de poder relacionarlo con un agente tóxico. Y eso mismo es lo que hace el médico dentro de su análisis, de su estudio dentro de la necropsia, que está haciendo sobre el sujeto, en el que esta persona, este especialista, este médico, puede asociarlo con ciertos tóxicos. No olvidemos que el trabajo pericial de la Dirección General de Servicios Periciales es un trabajo integral que se basa de muchas disciplinas, y para que el médico haga también todo este estudio de la necropsia en el sujeto que se cree que haya tenido una intoxicación por algún agente tóxico, dentro de su procedimiento, al revisar esta parte macro en el organismo, también hace una observación micro. Y toda esta suma va dando a que este especialista decida de verdad el envío de los indicios biológicos al laboratorio de química. ¿Sale? No es función del perito químico decidir esto es lo que me va a servir. Es la decisión del especialista médico tomar la decisión de lo que sospecha, porque él estuvo directamente en contacto con el cuerpo, y posterior a eso son los indicios que nos estarían llegando al laboratorio. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, ya nosotros a esas alturas, porque ya llevamos una materia de toxicología clínica de manera general y farmacología también, ya nosotros tenemos la familiarización de estos conceptos, de lo que es un veneno, de lo que es un tóxico y al que se le conoce como una intoxicación. Y podemos definirlos, el veneno como una sustancia que tiene una capacidad inherente de producir un efecto deleterios sobre el organismo, o sea, va a afectar al organismo directamente, mientras que el tóxico va a ser todo agente químico, que es como que si fuera un sinónimo, que al ser ingresado en el organismo va a alterar elementos bioquímicos fundamentales para la vida. Y si nos damos cuenta, tiene que ver uno con otro. Nada más que tenemos que saber, bueno, cuál es el origen de cada uno de estos. El tóxico, un agente químico, el veneno, muchas veces lo relacionamos con plantas o que vienen de origen natural, de animales.
y conceptualizamos todo esto. Pero bueno, ambos tienden a ¿qué? A afectar al organismo de una persona y afecta cuestiones de la vida. Ahora, la intoxicación va a ser todo un conjunto de trastornos que estos dos, el veneno y el tóxico, van a derivar de la presencia en el organismo de un tóxico o de un veneno. O sea, va a ser la afectación. La intoxicación va a ser como que todos esos signos que van a ser desarrollados al momento de que un tóxico o un veneno ingresa al organismo. Y les decía, esta parte de la investigación que se da como auxiliares para el Ministerio Público para saber si una persona fue envenenada dentro de un delito que se persigue o que se presume que haya sospecha alguna de que fue intoxicada por alguna sustancia, el médico tiene que centrarse en este proceso analítico, como lo es la historia clínica del caso. Esta parte de la historia clínica del caso recae sobre todo en ¿qué? En conocer si la persona en algún momento tuvo la intención, por ejemplo, de intoxicarse o de querer tener una conducta suicida, de tomar medicamentos o que lo haya expresado como lo escuchamos en la gran mayoría de los adolescentes cuando dicen, me quiero morir, ya no quiero vivir. Expresiones como estas y que pues de cierta forma conllevan a una conducta suicida. Y el historial clínico es precisamente si la persona ha padecido, no sé, de alguna cuestión de vías respiratorias, de vía renal, etcétera, etcétera, cosas que conlleven a pensar, bueno, aquí puede haber sido una intoxicación de tipo crónica, o sea, que ha pasado repetidas veces y que pues eso se da más que nada en un campo laboral, como personas que se encuentran trabajando en el campo, sin supervisión, sin el material de protección, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte de la historia clínica, desde la edad, desde el sexo, en qué se dedica, todo este ambiente, pues nos va a llevar a nosotros como que a relacionar ciertas cosas. Esta parte de la historia clínica, cuando se trata de investigar la muerte por presunción de algún tóxico en el cuerpo, también tiene que ver precisamente con una persona que en cierto punto haya sido encontrada en un lugar de los hechos o un lugar donde haya sido encontrada como presunto lugar en el que se considera que ahí fue el suicidio o bien el homicidio. Y ahí es donde el perito, no el perito químico ni el perito médico, sino el perito criminalista de campo, llega a esos lugares a hacer el levantamiento del cuerpo, pero es la persona que se dedica a observar de manera clara todo el lugar, sobre todo si cerca de donde se encuentra el cuerpo no hay cuestiones de tortura o signos donde se piense que hayan habido hechos violentos, sino que encuentre a lo mejor al cuerpo sobre una mesa y cerca de la mesa esté una copa, estén líneas de algún tipo de tóxico y que pues eso conlleve a creer que hubo una muerte por intoxicación. Entonces, o que, por ejemplo, en el lugar haya existido, no sé, una fuente de ignición para producir un fuego y pues de cierta manera lo que era muy común, por ejemplo, en los años 60 allá en Estados Unidos, donde se generaba esta cuestión de muertes de tipo suicida, donde los chicos se iban al lugar donde guardaban, al garage donde guardaban su vehículo, y lo que hacían era hacer arrancones para contaminar ese espacio reducido donde no había demasiada ventilación y pues buscaban con fin de morir por la presencia de monóxido de carbono que se generaba por la combustión propiamente del vehículo. De cierta manera,
todos estos tipos de eventos conllevarían a conocer la historia clínica, o sea, el primer respondiente, la primera persona que tuvo el acercamiento con el cuerpo, los familiares que en algún momento vieron un comportamiento bastante extraño en el familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde conduciríamos a pensar en esa historia clínica. Ahora, toda esta información le llega a un expediente al médico que va a realizar la necropsia, y les decía, la necropsia del médico lleva como principal función identificar ciertos vestigios en el indicio, que en este caso sería el cuerpo que le llevan los criminalistas cuando hicieron el levantamiento, y ver de manera anatómica en la parte macro si hay cosas que ellos los lleve a pensar esto es posiblemente por un agente tóxico. Y posterior a esa parte macro, ahora se van a la parte micro para la observación minuciosa del interior del cuerpo. Cuando ellos hacen esto durante el procesamiento de la necropsia de ley que se establece en nuestro país, ellos hacen la recolección de muestras que son adecuadas, basadas a la historia clínica del occiso, donde va toda la información del criminalista en el lugar, más todo el contexto, si llegó a una clínica, sus antecedentes, etcétera, etcétera. Toda esta información le llega al médico. Entonces es donde él toma la decisión de decir, estas son las muestras que deben de ser sujeto a estudio para poder aclarar la información que hemos recolectado durante el proceso de la necropsia. Estas muestras que son adecuadas, llámese de un tóxico volátil, que vamos a pensar que un tóxico volátil, dependiendo de la naturaleza del tóxico, tenemos que pensar cómo la toxicocinética y la toxicodinamia, la interacción del tóxico en el organismo y propiamente el organismo interactuando con el tóxico, ¿dónde lo podríamos nosotros encontrar? Si ya en un proceso de eliminación, si ya en un proceso de metabolismo, si en un proceso de distribución, o bien todavía siendo administrado. Son las condiciones en las que nosotros estaríamos viendo pasado esto. El análisis toxicológico es la suma de todos los eventos que les acabo de enumerar y ahora sí nos llevan las muestras. El químico es ahí donde entra en cuestión en decir, bueno, si me están mandando cierto indicio y llámese orina, están considerando que ya está en un proceso de eliminación dicho tóxico y estaríamos buscando ya esos metabolitos del tóxico como tal. Recordemos, y ahí es donde vamos a recordar un poquito sobre la toxicología clínica, que la gran mayoría de los medicamentos, de las drogas, de los tóxicos, dependiendo la parte del metabolismo que lleguen a tener, vamos a encontrarlo en un porcentaje del 80 al 90% metabolizados, o sea, ya en forma de un metabolito que ya se añadió o se adhirió con otro haciendo un conjugado. Pero también recordemos que aparentemente entre un 15, 20 o 10% del tóxico original también lo podemos llegar a encontrar. Todo va a depender de la naturaleza propiamente del tóxico y cómo interactúa el cuerpo, en este caso todo el metabolismo que se genera para poder llevar a cabo la eliminación. El análisis toxicológico, les decía que son 3 fases importantes que tiene como reto el químico. ¿En qué sentido? El poder aislarlo, o sea, el poder aislarlo, el poder extraerlo, sobre todo dependiendo en la matriz, de la matriz que nos da para el estudio, es donde viene el reto. Si es contenido gástrico, sabemos que no es solamente vamos a encontrar el tóxico ahí, sino otras cosas más. Si es en sangre, sabemos que hay albúmina, sabemos que hay células, etcétera, 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 y no está solo el tóxico. Entonces, ese proceso de poder extraer, el poder identificarlo, es el reto más grande que el perito tiene. Posterior a eso, ya les decía, tenemos que identificarlo. Al momento de identificarlo, necesitamos una batería de ¿qué?
de análisis que nos van a llevar a identificarlo de manera cualitativa, el de tener un estudio preámbulo, le digo yo de esa forma, porque es la que nos va a dirigir en el camino para decir, ahora sí, utiliza una técnica analítica de confirmación. Entonces, cuando ya tengo un tóxico bien identificado, ya está bien comprobado, ahora también tengo que cuantificarlo. ¿Cuánto de ese tóxico está presente en esa matriz, ya sea sangre, cabello, bilis, etcétera, etcétera? La muestra biológica, el indicio biológico que el médico consintió de verlo como el tóxico, la muestra adecuada para identificar el tóxico. Posterior al análisis toxicológico, ahora ya se da una interpretación del resultado. Esa interpretación del resultado tiene que ver con lo que nosotros obtuvimos del análisis y toda la suma de la historia del caso clínico o bien del lugar en donde intervino el criminalista de campo. Y los hallazgos de la necropsia van a ser la suma complementaria del análisis toxicológico, la interpretación de los resultados obtenidos con lo de la necropsia. Y con esto nosotros estamos dando completa información de lo que en este caso estaría investigando el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ahí es donde él va a revelar si de verdad estuvo un agente tóxico presente en ese suicidio o en ese homicidio, si fue una persona o fue directamente la persona que está intoxicada la que haya tomado la decisión de ingresar el tóxico a su organismo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo de muestras adecuadas, la recolección de las muestras, llámese vísceras o líquidos orgánicos, por lo común es efectuada por el patólogo o el médico forense, porque son los que toman la decisión de lo que están observando durante la necropsia y posteriormente ser enviada a los laboratorios. Y para que este médico decida cuál es una muestra adecuada, tiene que tomar el criterio de saber qué tipo de veneno se tiene como sospecha. Y ya les decía yo, tienen que irse al archivo o el expediente clínico de la persona, la posible vía de administración del tóxico, si fue ingerida, si fue inhalada, si fue vía intravenosa, si fue dérmica, etcétera, etcétera. Saber por dónde ingresó ese tóxico y las características o el carácter ya sea de una intoxicación aguda o bien de una intoxicación crónica. Y las sugerencias que se tienen de las muestras que se tienen que recolectar en el cerebro, pues si estamos tratando de saber si está en el cerebro, debe de ser 100 gramos de cerebro que nos tienen que remitir el médico al laboratorio. Si se cree que el tóxico está en hígado, nos tienen que remitir 100 gramos de hígado. Si se cree que está en el riñón, 50 gramos de este tejido. Si está en sangre del corazón, pues nos mandan 25 mililitros, aproximadamente entre 20 a 25 mililitros. Si es en sangre periférica, nos mandan entre 10 a 15 mililitros de sangre. Si es humor vítreo, pues es todo lo que esté disponible del oxiso. Si es la bilis, también toda la que pueda estar disponible. Si es en orina, donde pudiera estar en efecto de eliminación, es toda la orina que se pueda recuperar. Y del contenido gástrico, de igual forma, todo lo que se pueda recuperar. Para que nosotros podamos seguir ciertas directrices, en el caso, por ejemplo, de pensar que haya sido una intoxicación con sangre, se debe de determinar si es por etano, cianuros, monóxido de carbonos y algunos psicotrópicos. O sea, son directrices que nos van marcando para decir, bueno, estas sustancias las puedo identificar en sangre. Si estamos pensando que haya sido por una intoxicación por volátiles, alcaloides o barbitúricos, pues se van a alojar en el cerebro. Si estamos pensando en alcohol, en este caso el etanol, o también alcaloides, barbitúricos, metales, compuestos halogenados, cianuros y derivados del alquitrán, pues van a estar todavía
disponibles en el hígado. En el caso del pulmón, son cuando son intoxicaciones por inhalación, con excepción del monóxido de carbono y otros gases que son inertes al tejido pulmonar. En el caso de la orina, pues va a estar también el alcohol, el etanol, barbitúricos, alcaloides y metales, contenido gástrico, para demostrar la absorción por vía digestiva, sobre todo si sabemos que el tóxico haya sido ingresado a través de la ingesta, y las presentaciones original del tóxico, o sea, cuando creemos que sí llegó el tóxico a ser medianamente distribuido, pero que no fue todo completamente metabolizado y que todavía está en contenido gástrico de manera íntegra y que queremos identificarlo sin haber sufrido alguna transformación como tal ese tóxico. Y en el contenido intestinal, para lo que es el fósforo y tóxicos cáusticos. La parte de la recolección de las muestras de vísceras y líquidos orgánicos debe de cumplir con siguientes cosas, como lo es, el patólogo debe de tener que etiquetar correctamente cada recipiente. ¿En qué sentido? Para que nosotros no podamos confundir en ningún momento qué cosa, qué tipo de órgano es o también de qué persona es. Recordemos que pueden haber múltiples necropsias, no siendo por el mismo médico, eso sí, pero que se pueden ir recolectando muestras y lo que buscamos es que al estar siendo etiquetadas, nosotros sepamos que están procediendo en esa hora, en esa fecha y de ese cadáver. Cada recipiente con muestra debe de tener una cadena de custodia. Yo no sé si les hablé esto en el curso pasado, pero la cadena de custodia o el registro de cadena de custodia es como el que asegura en todo momento en manos de quién ha estado ese indicio y para qué estuvo en esa mano o en esas manos ese indicio. O sea, si fue para resguardo, si fue para análisis, si fue para trasladarlo, si fue para asegurarlo, etcétera, etcétera. Todos los intervinientes o todas las personas intervinientes en cuanto al traslado, al análisis, al resguardo de este indicio, saber en qué manos de quién quedó. Entonces, para eso es que la cadena, el registro de cadena de custodia es como el custodio que va a resguardar en todo momento la idoneidad, la identidad y que se mantenga en las mismas condiciones en cómo se encontraron o se obtuvieron durante todo el proceso. Las muestras de vísceras deben de preservarse en frascos de vidrio de boca ancha que sean limpios con tapa preferiblemente de vidrio. Cada víscera o cada líquido orgánico debe de ser preservado en recipientes de manera individual. No vamos a decir aquí me voy a meter todos, porque pues nosotros no somos patólogos. Imagínense que nos manden un frasco donde vayan los 100 gramos de cerebro, los 100 gramos de corazón, los 50 de riñón, etcétera, etcétera. No vamos a poder distinguir, a lo mejor sí, medianamente los tejidos, pero lo que buscamos es que no se contamine, que lo que pudo haber estado en el cerebro pues no esté en el pulmón, por ejemplo. Entonces, por eso se tienen que individualizar y separar de manera individual. Los líquidos orgánicos deben de ser preservados en tubos de ensayo con el tapón de corcho y preservados de manera ideal ¿en qué? En una red de fría o frío o de congelador. Esto para lo que es el traslado y durante el análisis debemos de tener una temperatura aproximadamente de resguardo de esos indicios de 4 a 8 grados centígrados. Cuando se va a resguardar por mucho tiempo, dependiendo de la necesidad de la investigación, podemos llegarlos hasta menos 40 grados centígrados. Todo va a depender de la investigación que se esté siguiendo, porque lo que buscamos es que no se vayan a modificar. Al decir modificar, pues sabemos que si son líquidos orgánicos o vísceras, sabemos que va a haber vamos a decirlo así, crecimiento bacteriano o una microbiota que va a afectar directamente a estos órganos y en este caso estos indicios y pues llegarían a afectar verdaderamente a la investigación que se está
realizando. En el caso de muestras de sangre puede emplearse fluoruro de sodio como un preservador. Todo en base a lo que nosotros estemos tratando de identificar durante el proceso de investigación que se está generando. Entonces, el análisis toxicológico, ya les decía, teníamos que tratar de identificar la vía de administración, la vía de distribución, el metabolismo y la excreción para que tomáramos en cuenta, bueno, decidir cuándo y qué tóxico podríamos identificar en ciertas muestras. Cuando se trata de un tóxico ingerido, conviene analizarlo de siguiente forma. Se analizaría primero el contenido del tubo digestivo, sobre todo cuando creemos que fue ingresado de manera oral, porque puede haber grandes cantidades del veneno o bien del tóxico no absorbido residualmente, o sea que todavía lo podemos rescatar como originalmente ingresó. Posterior a eso se analizaría la orina. ¿Por qué? Por ser el riñón principalmente el órgano excretor de la mayoría de todos los tóxicos, de la gran mayoría de los tóxicos. Entonces estaríamos viendo una administración y un indicio de excreción. Después de que se haya dado la absorción del tóxico por tubo digestivo, los tóxicos se van a transportar hacia el hígado antes de entrar a la circulación. Por ende, el primer análisis de un órgano se realizaría en el hígado. ¿Sale? Todo tenemos que basarlo, bueno, cuál fue la manera en cómo se administró para que tomemos en cuenta dónde estaríamos identificando ese tóxico. Y pues ya les comentaba, hay un abanico de pruebas rápidas que nos van a orientar el camino que vamos a poder seguir, pruebas de confirmación y posteriormente pruebas de cuantificación. Antes del análisis debemos establecer la pureza de todas estas sustancias, de estos tóxicos. Todos los reactivos y los solventes han de ser de la mejor calidad. ¿Por qué? Recordemos que siempre la gran mayoría de los tóxicos no los vamos a encontrar. De hecho, como peritos nos dicen, hay un espacio de alta concentración que se le conoce como el laboratorio de química, donde se identifica lo que vimos en la sesión pasada, que son drogas incautadas de gran concentración, mientras que en este campo de la toxicología se le conoce como de baja concentración. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar grandes concentraciones del tóxico, sino ya en un nivel menor, o mejor dicho también en metabolitos. Voy a interrumpir tantito para que la alumna Ivonne pueda participar, por favor. Ah, sí, claro que sí. Sí. Ah, de hecho ya pasaron todas estas diapositivas. ¿Ahorita se están cambiando? Ok, si quieren, damos tiempo de preguntas, alguna pregunta que tengan hasta ahí, y voy cambiando poco a poco las diapositivas que pues en este caso no alcanzaron a copiar. No sé si hayan preguntas, me regreso, voy pasando poco a poco las diapositivas, por si tienen alguna anotación que hacer. No sé, creo que no solamente es la alumna, hay varios ahí. Sí, yo creo que así es correcto. Yo creo que es bastante entendible la manera de cómo fue pasando la información y nada más para que ellos tengan noción las diapositivas y si alguien quiere intervenir para tomar algún punto de alguna diapositiva que vaya pasando de manera rápida la maestra, pues ya hace la intervención para que ella pueda dar un stop tantito. Y si no, pues vamos continuando.
Bueno, hasta aquí me quedé. Veo que no hubieron preguntas. Entonces, como les Muchas gracias, decía, maestra. realmente, ¿sí? Entonces, en todo lo que les venía comentando es donde ya entramos a decir, bueno, ese análisis toxicológico que ya es materia de un químico, es ahora bien definir verdaderamente, bueno, me están llegando estos indicios, llámese sangre, llámese orina, llámese contenido gástrico, pulmón, corazón, vísceras, etcétera, etcétera. Ahora, mi responsabilidad es, por ejemplo, el saber si la persona tuvo el descenso por una concentración etanólica en sangre o en orina, o que haya sido por ingerir alcohol. Yo no voy a limpiar, por ejemplo, mi área de trabajo con alcohol, porque voy a estar contaminando. Recuerden lo que les comentaba, donde voy a estar trabajando ya es un espacio, sobre todo con los indicios que voy a tener, de baja concentración. Imagínense que yo limpio toda mi instrumental con alcohol a 96 grados, ¿qué voy a generar? Voy a generar una contaminación de los resultados propiamente de este caso como tal. Entonces, mi responsabilidad es verdaderamente establecer la calidad tanto de los reactivos, tanto de mis condiciones de operación de trabajo. Tengo que planificar bien cuáles serían los principios que voy a establecer en la valoración cromatográfica. También debo de tener el cuidado de asegurar el ambiente limpio en el laboratorio y que, como les decía, y que estos no alteren o impacten en el resultado que voy a estar obteniendo. Porque recordemos, el aluminio, el arsénico, el plomo, el mercurio son contaminantes que vamos a encontrar en el ambiente y o bien en reactivos omnipresentes, o sea, van a estar presentes ahí. Y lo que tengo que asegurar es verdaderamente que esto no afecte a mis resultados. Porque recordemos, el reto que tenemos es, sobre todo, extraer el tóxico que se presume haya sido el agente causal de la muerte del sujeto o de la persona que se está investigando. Podemos realizar de manera directa pruebas inespecíficas, diseñadas sobre todo para qué, para poder tener una valoración, si está o no está un analito o un metabolito. Sin embargo, debemos de obtener resultados positivos para poderlos posteriormente confirmar en un segundo paso del procedimiento analítico, que es nuestra responsabilidad. Entonces, es un reto, de verdad, jóvenes, para empezar a aislar el tóxico de la matriz que nos lleven como indicio y posterior a eso, nosotros no afectar la muestra, porque eso creo que sí se los mencioné en la sesión pasada, debemos de tener la certeza de dar resultados que sean falibles dentro de la carpeta de investigación, más dejar el indicio o dejar indicio por si se requiere un segundo estudio, por si se requiere una segunda intervención y haciendo de ello que no haya un análisis irreproducible, o sea, que se pueda reproducir por un segundo analista. Sobre todo cuando se trata de homicidios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se trata de homicidios sabemos que el Ministerio Público lo que busca es que haya una responsabilidad en una persona que haya delinquido o que haya cometido el delito. Pero cuando ya se tiene señalada a un presunto responsable de ese hecho, va a haber una persona que va a tratar de defender sus derechos de esa persona. Y por consiguiente, cuando todavía no haya tenido a su defensoría la persona que está señalando como presunto responsable, y al momento de tenerlo, lo que se va a sugerir en este punto es que esta persona pueda solicitar de nueva cuenta con pruebas que apuntan a que esa persona haya sido quien intoxicó a la persona que se considera hasta ese punto de la investigación como la víctima. Entonces, va a buscar de cierta forma la defensoría o la persona defensora del imputado desestimar la prueba de la primera intervención del perito
sobre todo del tóxico que se considera o se cree que haya sido identificado. Y es ahí donde se abre de nuevamente cuenta el volver a hacer el estudio o reanalizar el indicio que se sometió en todo este proceso toxicológico. Y la interpretación de los resultados, una vez que se completa el análisis de las muestras, el toxicólogo, o en este caso el perito químico, debe de interpretar sus datos en los que se refiere a los efectos fisiológicos y conductuales propiamente del tóxico. Desde la ruta de la administración del tóxico, que debe de considerar el resultado del análisis de varias muestras. O sea, si se dieron cuenta cuando decía que podemos, si estamos pensando que haya sido por ingesta, lo podemos encontrar en contenido gástrico, eliminación a través de la orina y posteriormente en donde haya sido metabolizado, que en este caso sería el hígado. Como regla general, la concentración más elevada del tóxico se va a hallar en el sitio de administración. Si es el tracto digestivo, sabemos que su forma de ingreso fue por un tóxico que fue ingerido. Si es en el hígado, un tóxico que también fue ingerido. Si fue en pulmones o en otros órganos viscerales, podemos establecer que fue un tóxico que fue inhalado. Si lo encontramos en tejidos circundantes, son a través de puntos de inyección, ya sea intravenosas o intramusculares. La presencia de un tóxico en tracto gastrointestinal no es la prueba que nos pueda decir suficientemente para atribuir la muerte de esta persona. No siempre que lo encontremos como un tóxico gastrointestinal o que haya sido a través de la ingesta, no podemos atribuirle al 100% la muerte. ¿Por qué? Pues porque no del todo fue distribuido, no en todo causó la intoxicación completa. A lo mejor se pueden sumar otros factores más de esa muerte por intoxicación. La interpretación de los resultados va a estar estableciéndose a través de la dosis que haya sido administrada. En cuanto a su determinación, por ejemplo, hay que tener en cuenta estos dos aspectos. Una, la duración de supervivencia. ¿Qué significa esto? Después de que fue administrado, ok, ¿cuánto más la persona pudo haber estado con vida? Y el tratamiento médico que fue administrado durante ese proceso en el que se buscaba a lo mejor desintoxicar a la persona. El intervalo entre la administración de un tóxico y la muerte puede ser bastante suficiente prolongado para permitir la excreción de ¿qué? De este tóxico por la parte de la biotransformación del agente causal. Entonces, entendamos esta parte de la dosis administrada que tenemos que ver, bueno, desde el momento en el que ingresa hasta la parte de generarse esa sintomatología y posteriormente tener la atención médica, bueno, ¿cuánto pudo haber quedado sin haber sido metabolizada? Posteriormente, a lo mejor durante esa prolongación de tiempo, ¿cuánto pudo haber sido excretado? Pues porque este agente tóxico pues pudo haber sufrido alguna biotransformación. Y también tenemos que tener en cuenta la concentración del tóxico. Esta parte tenemos que definirla como la que debe de tenerse presente para muchas sustancias tóxicas. Los resultados van a variar de acuerdo a qué, al sitio de donde se tomó la muestra de sangre. Muchas veces el médico prefiere que la muestra periférica la tomen, por ejemplo, de alguna, no de venas, sino más bien las toman directamente de alguna vena, de las más grandes, la vena cava, la vena aorta, etcétera, etcétera. Y prefieren ese tipo de sangre, pero tenemos que tener de cuenta, bueno, de dónde la estamos tomando para saber la concentración de ellas. Es recomendable que se analicen otras muestras de sangre periférica y asimismo de vísceras para que nosotros podamos establecer, bueno, qué concentración del tóxico estuvo presente en ese momento en el organismo. Y los hallazgos de la necropsia, vamos a darnos cuenta que de modo muy similar a la parte clínica,
El diagnóstico presuntivo de una intoxicación va a ser con apoyo de la información que el químico o el toxicólogo puedan aportar en la suma de la necropsia. ¿Por qué? Porque con los resultados que se obtienen del análisis de saber el agente causal, el agente tóxico que haya intervenido, va a permitir aclarar si la muerte se debió a una enfermedad o no por agentes físico-químicos. También nos va a ayudar a establecer la presencia o bien la ausencia de signos de intoxicación. El que nosotros ya vertamos que hay un tóxico que se logró aislar, que se logró identificar y que se logró cuantificar, esto también va a respaldar todo lo que de manera macro y micro obtuvo el médico durante la necropsia. Va a permitir obtener también a través de las muestras adecuadas durante el análisis toxicológico. Si fueron las muestras correctas, adecuadas para darle respuesta a esa investigación, pues se va a ver reflejado con los resultados a lo que nosotros como químicos podamos sumar dentro de esta investigación. Vamos a también en cuenta que orienta la pesquisa o la primicia hacia determinado tóxico. Eso es lo que nos va a dar también a orientarnos en decidir, esta primicia nos lleva a determinar a este tóxico. Es aconsejable que el médico forense aporte los datos clínicos y postmortem más relevantes para que nosotros, como químicos toxicológicos, nos podamos orientar en el proceso analítico. O sea, no nos debemos de ir con los ojos vendados a decir, lo que salga, sino también tener cierta información de ese dato clínico propiamente, de la parte que se piensa o se sospecha, pero ojo, sin nublarnos. Recordemos que no tenemos que tomar un prejuicio, sino más bien ser objetivos con el análisis que se nos está encareciendo confiablemente en saber si fue o no una intoxicación. Hasta aquí estaríamos terminando esta parte de la toxicología forense. Yo no sé si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Por ahí háganle saber a la maestra que todo está quedando muy claro. Creo que es parte de lo que está comentando. Ya lo vimos un poco de los procesos que está compartiendo en clase, entonces yo creo que por eso no hay tanta dinámica de dudas. Le agradecemos mucho, Parte de maestra. todo claro, maestro. Gracias, Perfecto. Gerardo. Ok, vamos a seguir. De hecho, estas últimas diapositivas, que ya serían aparentemente 7, tiene que ver con balística forense, con hematología forense y seminología forense, que son otros 3 campos en los cuales intervenimos como peritos químicos. Y pues de cierta forma, el saber, bueno, hasta dónde llega también mi parte de responsabilidad. Vuelvo a recordar algo de la sesión pasada. Lo que nos pide el Ministerio Público es identificar sustancias que a simple vista no podemos decir o presumir qué es hasta que hayan sido sujetos de estudio, de análisis, para identificarlos a través de un apoyo de alguna reacción química, vamos a decirlo así, de manera cualitativa, o sea, técnicas de orientación, y posteriormente confirmarlas con una técnica de confirmación, valiendo la redundancia. En muchos casos, de acuerdo a lo que se busca dentro de la investigación, nos puede decir, bueno, cuánto de eso está presente o qué tanto hay presente. Todo va a depender hacia dónde apunta la investigación de, en este caso, del Ministerio Público. Entonces, otras especialidades, pues está esta que es la balística forense, que comprende el estudio tanto de las armas de fuego como de todos los demás elementos que contribuyen a producir el disparo. También los efectos
de esto dentro de un arma durante su trayectoria del proyectil hasta el momento de impactar. Cuando el Ministerio Público solicita la intervención de un perito químico, pues cuando hay un evento, en este caso, volvemos a repetir si se cree que fue un homicidio, si se cree que fue un suicidio. Bueno, saber si de verdad alguien haya detonado un arma de fuego. Y esas son de las preguntas más fuertes que nos hacen a nosotros los peritos químicos. Para empezar, nosotros como peritos de ninguna especialidad vamos a ser considerados testigos presenciales. ¿Qué significa esto? El ser testigo presencial es que yo vi, yo escuché, yo lo sentí, etcétera, etcétera. O sea, yo pude ver, sentir con mis 5 sentidos, o sea, fue sensorial. En el caso de nosotros como peritos, no somos testigos presenciales, nosotros somos testigos profesionales. ¿Qué significa estos? O testigos especializados, que con nuestra especialización, en este caso químicos, nosotros al hacer un análisis de esos indicios que nos llegan al laboratorio, vamos a poder determinar la presencia o la ausencia, la concentración o no concentración de una sustancia. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno. No, creo que hasta ahorita no, pero chicos pueden abrir su micrófono si necesitan compartir algo, por favor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El Ministerio Público, al momento de sospechar de una persona que haya disparado un arma de fuego, ustedes se dan cuenta de este lado, de esta imagen, que se generan unas nubes. Nosotros le conocemos como conos de gases. Estos conos de gases, tanto delanteros como traseros, tienen características en la cuestión de balística forense que nos va a llevar a poder determinar si hubo una contaminación producida por ese disparo, si hubo en ese momento, en esta nube o en este cono trasero y delantero de gases, forma de que una persona que haya sido la que detonó un arma de fuego se haya contaminado precisamente por accionar un arma. Entonces, se hacen técnicas como lo es la técnica de rodisonato de sodio para la identificación de elementos balísticos como el plomo y como el bario. Y esto es a través de una prueba cualitativa, donde vamos a identificarlos porque va a reaccionar, vamos a decirlo así, el ácido rodisónico con la presencia del plomo y del bario. Como es rodisonato de sodio, a través de una reacción de sustitución, vamos a darnos cuenta que se desplaza el sodio y si está presente el bario, se va a formar el ácido rodisónico de bario o bien el ácido rodisónico de plomo si se está presente el plomo. Y vamos a ver diferentes coloraciones al momento de hacer la reacción. Si está presente una coloración así como naranja ladrillo, estamos presumiendo que estamos observando el plomo. Pero si se pone un rosa mexicano intenso tipo fuchsia, estamos creyendo y pensando que ahí está el plomo. Y es una técnica muy sensible. Por ejemplo, se identifica, en el caso del plomo, se identifica 1 a 500,000, mientras que el bario es 1 a 200,000. Entonces es una técnica bastante sensible para poder identificarlo. Eso sí, la literatura nos hace mención, por ejemplo, en el caso de la técnica de rodisonato de sodio, que si la persona al momento de disparar haya utilizado guantes, pues es una forma en la que no vamos a ver la maculación de estos conos gaseosos.
Pero si la persona, por ejemplo, se lavó N cantidades las manos, pues se abrió los poros y pues tampoco vamos a poder identificarlo. Si la persona, el disparo fue a favor de una ráfaga, o sea, en un espacio abierto y una ráfaga fuerte de aire, pues el cono hizo que el propio aire la disolviera o la esparciera hacia otro sitio y pues no llegara a las manos de la persona que haya sido el detonante, entre muchas otras cosas que pueden tener en esta técnica. Por ejemplo, la literatura nos menciona que para que la prueba sea efectiva y de verdad sea eficiente, nosotros debemos de llevar a cabo la toma de la muestra en un intervalo de tiempo, o sea que no debe de superar las 6 horas. Pasadas las 6 horas vamos a tener falsos negativos, o sea, la persona pudo haber disparado, pero como ya pasó el tiempo, porque nuestras propias manos de manera natural se abren los poros al momento de caminar, de estar nerviosos, sudamos, entonces ahí es donde nos estaríamos lavando los residuos si en dado caso hubieran habido en nuestras manos. Entonces, todo conlleva a que el Ministerio Público busca con testigos que observaron, que fueron presenciales del hecho, más la suma de este tipo de pruebas, poder tener a la persona que está siendo como responsable y señalada como presunto responsable del hecho, que hay una prueba tanto científica como una prueba significativa de presencia de un sujeto que vio. Entonces, esto ampara más esta parte. Ahora bien, existen técnicas de confirmación también. Les decía, esto es nada más un complejo colorido que vamos a estar viendo. Pero también hay otra prueba que ya se llama prueba de confirmación, que vamos a identificar precisamente el plomo, el bario y el antimonio, pero con una técnica de microscopía y se le conoce como microscopio electrónico de barrido. Y ahí sí nosotros vamos a identificar, permítanme un momento. Están ladrando mucho los perritos de mi vecino. Entonces, dichos metales. Cuando les comentaba la técnica de rodisonato de sodio, es porque lo que estamos viendo es una reacción de sustitución del sodio con el plomo y con el bario. En este punto es donde nosotros, bueno, ya vertimos en decir, bueno, ya estoy obteniendo una técnica orientativa y una técnica de confirmación. El Ministerio Público en esta disciplina de balística forense también nos solicita la prueba de impacto, o sea, qué tan cercano se efectuó el disparo, y eso se hace en prendas de vestir de las personas que hayan tenido el impacto de arma de fuego. Y esta prueba se le conoce como prueba de Walker. Y lo que buscamos es precisamente identificar la presencia de nitritos en las prendas de vestir con la ayuda del alfanaftil y la sulfamina, que llevaría también a ser un complejo colorido al estar presente el nitrito. ¿Qué significa eso? Esta prueba es una prueba que se realiza con comparativas que al ser identificado un arma en el lugar con cartuchos percutibles, el laboratorio de balística efectúa disparos a ciertas distancias para conocer el diámetro del orificio de entrada que se presume haya sido del disparo, para poder
tener una cuestión de poder establecer la relación víctima-victimario y la distancia. La literatura nos sitúa en que no debe de superarse a 1 metro. Pasando ese metro de distancia entre la víctima y el victimario, la prueba siempre va a salir negativa. Debe de ser en una distancia no mayor de 1 metro. Mucha literatura también establece que no debe de superar los 90 centímetros, pero todo esto va a depender de qué, del tipo de arma, el calibre, etcétera, etcétera, el tamaño de la boca del arma. Todo va a depender de factores como estos para determinar, bueno, si hay presencia o no de los nitritos. Y la última técnica que nos pide el Ministerio Público es saber si el arma fue detonada o no. Esta técnica, en realidad, no podemos decir a ciencia cierta si fue la que se disparó y fue la que lastimó al sujeto con pruebas químicas. Esa parte la hace el área de balística, que tiene que ver precisamente con que si hay un arma y hay cartuchos percutibles, hacer comparaciones de las ojivas, de las balas percutidas o encontradas en el organismo de la persona al que fue herido, en este caso de la víctima. Nosotros podemos decir si hay presencia o hay ausencia de nitritos en el interior de la cámara o bien de la boca del cañón del arma. Nosotros, vuelvo a repetir, somos testigos científicos o especiales o especializados. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a decir, sí, esta arma fue disparada en el momento, porque no sabemos eso. Si encontramos residuos, quiere decir que el arma en algún momento se disparó, pero no vamos a poder tomar un criterio en decir si fue disparada el día fulano de tal a tales horas. Eso no lo puede decir una prueba química. La prueba química nada más nos va a decir si hay presencia o ausencia de una sustancia, únicamente, no el decir a qué horas fue disparada. Yo no sé si hay algún comentario sobre la parte de la balística forense, si se entendió estas técnicas tanto de orientación y de confirmación. Recordemos que estamos identificando derivados nitrados y estamos identificando lo que son elementos metálicos como el plomo, el bario y antimonio. Si no hay preguntas, sigo con otro tópico en el que intervenimos como peritos químicos. El área de hematología forense. En el área de hematología forense, vamos a entenderlo también que va a ser una rama de la medicina legal en el campo aplicada a la criminalística, que tiene como objeto el análisis, el estudio, la tipificación de las muestras de sangre encontradas en un lugar o en el lugar de los hechos. ¿Cuándo ocurre esto o dónde intervenimos nosotros? Cuando buscamos, para empezar, identificar una cuestión biológica y morfológica en cuanto a la sangre. Y también cuando se busca reconstruir propiamente el hecho que se está investigando, para saber cuántos estuvieron implicados en la escena del crimen, o cuántos fueron víctimas o cuántos fueron victimarios. El reto que se tiene en este campo de la hematología es, por ejemplo, cuando hay una escena, pero ya fue limpiada, ya fue lavada y pues a simple vista pareciera ser que ahí no ocurrió nada. Entonces se realizan técnicas como la técnica de luminol, que es esta que tenemos aquí abajito. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tratar de verificar si está presente ese indicio biológico para poder decir, bueno, ¿cuántas personas estuvieron aquí? ¿Cuántas personas dejaron su ADN aquí? Y las preguntas que inicialmente se responde la hematología forense es, ¿esto es sangre? Para empezar, si es sangre, bueno, ahora dime si esa sangre es de origen humano o de origen animal. Después de que me digas si es, de qué origen es, dime a qué grupo sanguíneo pertenece en el sistema ABO. Después de que me digas
que sí es sangre, que es humana y que pertenece al grupo sanguíneo A, por ejemplo, con RH positivo, dime a quién le pertenecía. ¿Le pertenecía a la víctima? ¿Le pertenecía esa sangre a los victimarios? ¿O a quién le pertenecía? ¿Cuántos victimarios tuvieron que estar en ese lugar? Entonces, todo ese indicio biológico que tiene que ver con hechos bastante drásticos o con demasiada tortura porque hubieron heridas y por eso hay sangre, nos lleva a pensar que hubo mucha violencia. Y al tener grandes cantidades de sangre a lo largo de esa habitación, a lo largo de esa casa o a lo largo de ese espacio, nosotros estamos pensando en decir, bueno, ¿cuántas personas víctimas hubieron en el lugar? Solamente se encontró un cuerpo, pero al momento de llevar esos indicios al laboratorio nos damos cuenta de que hay dos tipos de sangre. Hay sangre humana, pero se tipificaron con tres. Hay una A positiva, hay una O negativa y hay una AB positiva. Entonces, estamos hablando de 3 sujetos y solamente encontramos un cuerpo. ¿Sale? Entonces, esta parte de la hematología es tratar con la sangre, de saber de qué origen es, de saber a qué grupo pertenece. Y por último, cuando ya tenemos eso y hay presuntas personas responsables de ese hecho, como tenemos el material genético en la sangre, hacemos una comparación y poder decir, ok, esta sangre del grupo fulano de tal le pertenece a él. Cuando de estas pruebas, como son técnicas muy rápidas para poderlas trabajar, por ejemplo, hay una técnica que se lleva aproximadamente 72 horas que se llama técnica de absorción-elusión, porque son cuando los eritrocitos de verdad ya están necrosados o ya sufrieron un cambio normal de cómo poder ver la sangre, o que ya es una sangre muy vieja. Se hace una recaptación de los eritrocitos para poder saber el grupo sanguíneo. Y son de las pruebas más rápidas que le podemos dar a la MP. ¿Por qué? Porque si se cree que la víctima era grupo O positivo y se encuentra en el lugar otro grupo sanguíneo como un A, por ejemplo, a las personas que muchas personas vieron entrar y salir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, muy burdo, pero entraron 10 personas, se investiga a esas 10 personas, el Ministerio Público los hace declarar y les dice, ¿sabe qué? Ocupamos que nos diga, por ejemplo, qué grupos sanguíneos son, van a tener que pasar al laboratorio porque se les está vinculando con un posible homicidio. Ellos van a tener la parte de dialogar también con su defensor en el momento en el que estén diciéndoles algo, y ellos van a tomar con su defensor, con el asesoramiento de su defensor, si van a aceptar, dar o no su muestra. En dado caso que no la den, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que si de manera voluntaria las pueden dar y no tienen ninguna implicación, pues solamente bastaría que esté su defensor y entre ellos aprueben poder otorgar esta muestra. Pero si la persona se niega y su defensor le dice, ¿sabes qué? No la vamos a otorgar, es donde el Ministerio Público va ante el juez de control y ahora sí, ¿sabes qué? Se le tiene que obligar a proporcionar una muestra biológica. Entonces el juez de control gira y ahora no es si quieres, ahora te estamos obligando a otorgarla. Ya no está dentro de tus derechos te los hicimos respetar en un momento, pero ahora tienes que darla sí porque sí. Entonces es donde se da la muestra y pues vamos a decirlo de esa manera, nosotros estaríamos eliminando de esos 10 sujetos a 5. ¿Por qué? Porque la muestra de sangre que se está relacionando con el hecho es de una persona que tiene el grupo sanguíneo A positivo, ARH positivo. Entonces, todas las demás eran otro grupo sanguíneo que no era el ARH positivo. Cuando ya tenemos un grupo más reducido, ahora sí, ustedes 5 que fueron los que tienen el grupo que se está sospechando, ahora vamos a hacer un perfil genético para comparar de quién de ustedes es esa muestra sanguínea encontrada en el lugar. Porque para ese momento, pues, es la muestra que
se tiene como pregunta, es decir, bueno, ¿quién estaba aquí? Y la persona que fue violentada, pues se llevó ADN en las uñas y pues se encontró que es esta muestra de la ARH positivo, que fue su agresor o su victimario. Entonces es ahí donde entra en juego la función del perito químico para decir es sangre, es de origen humano y tiene un grupo de este tipo. Cuando ya está definido el grupo sanguíneo, ahora sí es momento del compañero genetista hacer el perfil genético para hacer la identificación de la persona a la que le pertenece ese grupo o esa sangre. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. Ok. Creo que todo Bueno, bien, ya maestra. estamos por... Gracias. Ok. Y pues bueno, por último, estos son de hechos de violencia sexual, el área de seminología forense, ya que sirve en casos de las violaciones sexuales de donde se ve incluido o miscuido el semen, que va a ser una evidencia de auge mayor dentro del peritaje solicitado. El diagnóstico se realiza en base de exámenes en la víctima, debido a que en ella podemos recolectar las muestras que el imputado, en este caso su agresor, haya sido bajo las condiciones del hecho que se está tratando de investigar. Ustedes me pueden decir, oiga, química, ¿y qué ocurriría en este caso si está el agresor sexual, pero es una persona que es osospérmica, o sea, no produce células espermáticas? A pesar de que hagamos esa inferencia, recordemos que el semen no solamente está constituido por células espermáticas. Hay muchas otras cosas como otro tipo de células epiteliales, donde pues, también podríamos obtener una buena cantidad de ADN del sujeto agresor y pues hacer el análisis. Donde sí cae mencionar, vamos a decirlo así, el desafío, sobre todo porque en la gran mayoría de los casos de violencia sexual, las personas se tienden a callar. Las personas piensan mucho antes de ir a denunciar. ¿Por qué? Porque piensan que fueron culpables de haber provocado al agresor. Piensa que ellas fueron las responsables de haber hecho eso. O cuando se trata de violencia sexual en menores de edad. Los menores de edad pues tampoco pueden transmitir rápidamente esa información. Y pues esta evidencia que es de las principales o de las que mayor información nos puede dar de la persona implicada de ese hecho criminal, muchas veces pues no se obtienen en tiempo. Las prendas o el propio lugar donde haya ocurrido, pues es, vamos a decirlo, es un indicio de origen biológico y pues se puede degradar, se puede descomponer o no podemos después obtener información. Es por ello que el desafío, cabe mencionarlo, tenemos que hacer, como en todas las técnicas que he venido hablando, una prueba de orientación, una prueba de confirmación. Aquí nosotros el reto es identificar células espermáticas, porque si hay células espermáticas vamos a tener más rapidez o se va a dar con mayor fluidez el saber de quién o a quién le pertenecía. Sobre todo cuando la víctima señala a presuntos responsables de ese hecho. ¿Sale? Entonces, este tipo de delitos son delitos a puerta cerrada, son delitos donde solamente pudo haber estado el agresor o los agresores y la víctima en un espacio cerrado donde muy difícilmente podamos tener testigos presenciales. Entonces, el valor del semen en este tipo de escenario de delitos sexuales
El semen puede ser estudiado tanto como en un elemento reconstructor y a la vez identificador. Si se han dado cuenta, tanto la sangre como el semen tienden a ser como que de un peso similar, porque el semen nos va a ayudar a reconstruir, o sea, a saber cuántos, cómo, en dónde, en qué espacio en específico ocurrió el hecho. Y el identificador decir, bueno, este semen le pertenece a sutano y a perengano. Se va a estudiar aspectos, situación, extensión y la cantidad. ¿De qué? De esas manchas seminales. La violación sexual es toda conducta o comportamiento que atenta contra los derechos básicos fundamentales de una persona, ya sea a la vida, a la libertad, a la integridad y a la dignidad humana. Entonces vamos a ver que se manifiesta ya sea a través de una conducta agresiva, temporalmente o permanentemente, que busca lesionar, humillar, degradar, expresar dominio o presión sobre una persona o personas que se encuentran o que se colocan en condiciones de inferioridad. Y esto que ustedes ven aquí de este lado, el reto precisamente de ver un semen fresco, yo no sé si a lo largo de su formación académica ustedes han podido ver las células espermáticas, ya sea en sus prácticas profesionales o en su servicio social. Son fáciles de poder identificarlas, de hecho, de un semen fresco, pero ya de un semen seco, difícilmente vamos a encontrar al espermatozoide con su cabeza y con su flagelo. Y es ahí donde entra el reto. ¿En qué? En que usemos técnicas de tinción, como la técnica de Gran, como la tinción de azul de metileno, la de arbolito de Navidad, donde vamos a colocar la cabecita de color rojo, la colita de color verde con el cuellito. Entonces nos van a poder diferenciar, vamos a decirlo así, las células, y al momento de decir, aquí encontré células espermáticas, es información falible dentro de la investigación de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque ahora sí el genetista nuevamente va a tener información de los sujetos o de las personas que fueron señaladas como presuntos responsables de ese hecho. Entonces, como está relacionado a este punto, entonces pues va a ser fácil de poderlo identificar. Ahora ustedes me pueden decir, profe, pero casi la gran mayoría de las violaciones sexuales tienden a utilizar condones, el agresor tiende a ser muy precavido en dejar dentro de la persona algún rastro, vestigios o cosas. Pues recordemos que también de la misma manera, la persona que está siendo agraviada o que está siendo víctima de este tipo de situaciones, pues tiende a tener sus uñas y dejar, vamos a decirlo así, quedarse con algo de ellos. Yo siempre recuerdo un principio de Edmond Locard, donde dice que todo valor entrado en contacto es que esa persona se va a llevar de la escena algo en su persona, y tanto su persona va a dejar algo de él en la escena. Entonces hay un principio de intercambio. Tú te llevas algo mío y yo me quedo con algo tuyo. Es parte de esta cuestión de la investigación que se realiza. Por lo general, el agresor tiende a dejar también células a través de su saliva cuando está cometiendo este tipo de delitos sexuales. Yo no sé si hay alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí, porque ya concluimos. No, doctora, nada más lo interesante, ¿no? De que en la escena del crimen, pues, tanto víctima como victimario siempre se llevan algo uno de otro. Pues bueno, eso ha sido todo de mi parte. Yo no sé si hay algún comentario, pregunta, algo que quieran comentar. Bueno, creo que por ahí los chicos están dando sus, a través de sus emoticones, sus aplausos y sus entendimientos acerca de lo que compartió. Entonces, le agradecemos mucho. Es importante cada una de los métodos que compartió, que se llevan a cabo dentro de su experiencia al ejercer esta temática
perito químico y pues yo espero que si los chicos ahorita no tienen ninguna duda, les haya quedado todo claro y que sea pues enriquecedor para su próximo examen, ¿no? Le agradezco mucho, maestra Laura, No, la ¿de qué? intervención. Pues estamos para servirles. Y pues por ahí dejé mi teléfono, mi correo, si alguno se interesaría de más información. Igual intercambiar referencias bibliográficas de igual forma, con mucho gusto. Fue un placer para mí poder compartir estos dos espacios con ustedes, intercambiar información, poderles compartir experiencia. Hay mucho campo laboral, de verdad. No se cierren solamente en lo clínico. Créanme que la gran parte de nuestra intervención desde el punto de vista analítico trae mucha luz a la parte de la investigación que se realiza. De verdad, la ciencia con apoyo de la procuración hace de cierta forma poder esclarecer esos delitos que muchas veces creemos imposibles de poder darle una solución. Y sí, han estado contratando, este año se contrató a personal nuevo. De hecho, por lo general las convocatorias se abren entre febrero y marzo, tanto en la FGR como en la FGE del Estado. Y pues nada más se ocupa que ya estén titulados con cédula. No se les pide todavía para ese punto especialización, se les da capacitación también. Esas capacitaciones son aproximadamente 500 horas, pero se tiene que pasar por un montón de filtros para poder estar dentro de esto. Pero entre eso, preocúpense por sacar su título y su cédula, no lo vayan a dejar pasar porque es de lo primero que nos piden como requisito. Y bueno, para poder obtener el título y la cédula, pues pasar, ¿no? Pasar las materias y en esta temática, pues esta materia, ¿no? Entonces, bueno, reitero el agradecimiento y si los chicos no tienen algún comentario, pues damos por terminado su intervención. Y cualquier tema le agradezco que haya compartido su número, su contacto, para en dado caso algunos alumnitos que sí tienen como esta motivación, ¿no? Interés, pues puedan por ahí tener como un contacto en seguimiento para un posible, ¿no? Cuando tengan su título y su cédula, poder aplicar. Le agradecemos mucho. Creo Hasta que hay una luego. pregunta. Creo que antes de irse, creo que hay una pregunta, déjame verificar. Ah, bueno, no, es una temática de Ok, no se calificar. preocupe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un gusto con estar con ustedes. Cuídense. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por la atención. Los veo en las sesiones de clases para poder afianzar y reiterar estos temas que vimos y estar listos para nuestro próximo examen. ¿Sale? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo antes de cerrar la sesión? Bueno, si no, pues que tengan excelente noche. Nos vemos la próxima clase. Gracias, doctora. Igualmente.